Cordial saludo, mi nombre es Esmeralda Tordesilla Pascasio y junto a mis compañeros Carlos Perdomos, Judith Rodríguez, Jonathan Macea, Jessy Cárdenas, vamos a sustentar sobre el tema de tensegridad de acuerdo al proyecto que hemos realizado. Como primero tenemos la historia de la tensegridad. Básicamente la tensegridad es un concepto estructural. Este describe un sistema donde los elementos de compresión, que por lo general son barras rígidas, y tensión, que esos son los cables o cuerdas, se combinan de tal forma que crean una estructura estable, sin necesidad de que los elementos rígidos se toquen entre sí. La clave de que este tipo de estructuras es que los componentes en compresión están separados y flotan dentro de un sistema tensado. Tenemos algunas características que la componen. Como primero encontramos la comprensión y tensión que trabajan juntos, pues los elementos en comprensión generalmente son las barras rígidas que no se tocan entre sí. Y los elementos en tensión son cuerdas o cables que mantienen la estructura unida aplicando fuerzas tensionales. También encontramos la integridad estructural sin contacto directo, pues esto es que los elementos rígidos no se tocan, pero son mantenidos en un equilibrio por los elementos que están en tensión. Esto genera una estructura que es estable, pero ligera. También tenemos la autonomía, pues estas estructuras de tensegridad tienen la capacidad de mantener su forma y su estabilidad por sí mismas, sin necesidad de un soporte externo. Algunos ejemplos de tensegridad en la naturaleza pueden ser las células biológicas, los huesos y tendones que funcionan con estructuras de tensegridad, pues donde las fibras de colágeno, que son tensión, y las células óseas como compresión, colaboran para dar forma y resistencia. ¿Cómo funciona la tensegridad? Bueno, imagina que hay una estructura de barras que se mantienen separadas pero unidas por cuerdas tensadas. Si una barra se mueve, las cuerdas ajustan su tensión para devolver la estructura a su equilibrio original, pues esta capacidad de mantener estabilidad sin contacto directo entre los elementos rígidos, hace que la tensegridad sea muy eficiente. Tenemos algunas aplicaciones actuales de la tensegridad en las que encontramos que en arquitectura para crear estructuras livianas y resistentes como cúpulas, puentes y cubiertas tensadas. En la robótica la encontramos en el diseño de robots blandos que pueden adaptarse al entorno de manera flexible. En la biomecánica, pues en la simulación de huesos y articulaciones, en estudios de mecánica de suelos o medicina regenerativa. También el espacio para crear antenas, satélites y otras estructuras aeroespaciales compactas que se expandan en el espacio. Eh, Tenemos que la tensegridad es una poderosa estrategia estructural que se basa en el equilibrio entre la tensión y la compresión para crear formas ligeras, resistentes y eficientes. Su aplicabilidad abarca desde las células hasta los grandes proyectos de ingeniería, pues demostrando su versatilidad y su eficiencia. La tensegridad en la resistencia a materiales, ¿cierto? Entonces, hoy voy a explicar la importancia de la tensegridad dentro del área de la resistencia a materiales y su aplicación en la ingeniería civil. La tensegridad es un principio estructural que se basa en el equilibrio entre elementos que trabajan en comprensión y elementos que trabajan en tensión. En este tipo de estructuras, las barras rígidas no se tocan entre sí, sino que están suspendidas por una red continua de cables que soportan la tracción. Este sistema crea un equilibrio interno en el que todas las fuerzas están compensadas. Ninguna tiene más fuerza que la otra. Desde este punto de vista de la resistencia de materiales, esto es muy importante porque cada elemento trabaja únicamente en el tipo de esfuerzo para el cual fue diseñado. Las barras resisten comprensión mientras que los cables soportan tracción. Al no existir combinaciones de esfuerzos como la flexión o la torsión excesiva, el riesgo de fallas dentro de las estructuras va a ser, se reduce considerable, o sea, es nula. Una de las principales ventajas de la tensegridad es la distribución eficiente de cargas, las cuales
digámoslo así, las fuerzas aplicadas no se concentran en un solo punto, sino que reparten por toda la estructura. Esto hace, eh, esto hace que el esfuerzo interno sea más uniforme y que no exista zonas críticas de sobrecargas, lo cual aumenta la durabilidad y la seguridad estructural. Otro punto fuerte es que permite el desarrollo de las estructuras ligeras, pero muy resistentes, o sea, no sacrifica seguridad. Gracias a este principio es posible disminuir el peso total sin comprometer la estabilidad. Esta relación peso-resistencia es especialmente útil en puentes, cubiertas, torres y construcciones modulares, donde el ahorro de materiales también representa una ventaja económica. Adicionalmente, la tenseguridad, la tensegridad tiene un excelente comportamiento frente a cargas dinámicas, lo producido por los sismos, vientos o vibraciones. En lugar de resistir esta fuerza de forma rígida, la estructura puede deformarse ligeramente, o sea, se deforma ligeramente o hace movimientos y luego recupera su forma, lo cual reduce daños de fatiga y prolonga la vida útil del sistema. En cuanto a los materiales, este tipo de estructuras aprovecha muy bien el uso de aceros de alta resistencia, fibras sintéticas y materiales compuestos que poseen excelentes propiedades a la tracción. Esto permite diseñar sistemas más eficientes y sostenibles usando, digamos así, menos material, pero logrando mayor desempeño estructural. Para finalizar, la tensegridad es un modelo estructural altamente eficiente que optimiza el uso de los materiales y mejora la distribución de las cargas y proporciona mayor resistencia frente a esfuerzos extremos. Gracias a estas características, se considera una de las alternativas innovadoras dentro de la ingeniería moderna con gran potencial para para estructuras más seguras, duraderas y sostenibles. Relevancia de la tensegridad en la ingeniería civil. Aplicación de la tensegridad. Es un principio estructural basado en el uso de componentes que se mantienen en equilibrio gracias a las fuerzas de compresión y tensión interactuando de manera eficiente. Este concepto fue popularizado en el ámbito del arte y la arquitectura, pero también tiene aplicaciones significativas en la ingeniería civil. Esto es debido a sus propiedades excepcionales de resistencia, flexibilidad, ligereza y optimización del uso de materiales. La tensegridad se utiliza cada vez más en ingeniería para diseñar estructuras eficientes desde el punto de vista material y también ofreciendo un comportamiento innovador en cuanto a resistencia y estabilidad. Tenemos entre sus aplicaciones para cubiertas y techos de grandes luces, puentes y pasarelas, torres y mástiles, estructuras modulares y replegables, antenas y redes de comunicación. Entonces, para el caso de las cubiertas, se destaca la necesidad de estructuras con grandes espacios, como estadios, aeropuertos, terminales de transporte, teatros y centros deportivos. Estos son pues por la flexibilidad de la tensegridad que permite crear grandes luces sin necesidad de columnas intermedias, lo que optimiza el uso del espacio. Para el caso de los puentes y pasarelas, se utiliza porque se requieren estructuras livianas pero fuertes. Este principio ofrece una solución innovadora gracias a la capacidad para absorber cargas dinámicas como las que ejercen los vehículos y peatones. Entre las ventajas se encuentra la reducción en el uso de material, la eficiencia en la distribución de cargas y el diseño estéticamente atractivo. Para el caso de las antenas y la red de comunicación, se presenta mayor resistencia en las estructuras que son sometidas a grandes cargas de viento y a la interferencia de señales sin perder su estabilidad. La relevancia de la tensegridad en la ingeniería se resume en
en tres puntos. La primera, la eficiencia del uso de materiales con ventajas de menor uso, como aceros, concretos y otros materiales, y en la reducción de emisión de CO2 relacionadas con la fabricación de estos materiales. La segunda es la resistencia a cargas dinámicas y extremas, como el caso de terremotos, vientos fuertes o vibraciones. La distribución de las tensiones internas permiten que las estructuras se adapten mejor a los movimientos y cargas cambiantes sin perder su estabilidad. Y tercero es la innovación en el diseño estructural, permitiendo adaptarse a la creación de diversas geometrías. No se limitan solo a las formas convencionales. En general, es una herramienta de diseño innovadora con estrategias eficientes, económica y sostenible para enfrentar los retos contemporáneos en construcción y diseño estructural. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de ley de Hooke, deformación y módulo de elasticidad. La ley de Hooke describe cómo se comportan los materiales cuando se les aplica una fuerza, siempre que esté dentro de su límite elástico, es decir, mientras pueda recuperar su forma original. La fórmula que lo compone es la siguiente. Tenemos F, que es la fuerza aplicada, que se da en Newton. Tenemos K, que es la constante elástica del material, que se aplica en Newton sobre metro. Y tenemos la diferencial de X, que es el alargamiento o compresión del material, que es el metro. Para el caso de la constante de la elasticidad, esta no es un valor fundamental del material por sí mismo, sino que depende del material como de las dimensiones del elemento. Esta ley nos dice que mientras más tiramos de un elemento elástico, más se alarga, pero de forma proporcional. Si duplicamos la fuerza, duplicamos la deformación. Esta relación lineal es clave para predecir el comportamiento de cuerdas o cables en estructuras donde existan tensiones. En el caso de la deformación, es el cambio que experimenta un cuerpo al aplicarle una fuerza. Puede ser temporal o permanente. Para que la estructura en tensión funcione correctamente, sus elementos tensables deben deformarse de manera elástica, es decir, volver a su forma original cuando se retire la carga. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver un elemento en su estado natural, cómo se va comportando a medida de que se va estirando el material. Llega el caso en que el material ya no tiene más fuerza y puede ocurrir una fractura. Eh, la fórmula de alargamiento y deformación unitaria se compone de la siguiente manera. Tenemos la letra epsilon, que quiere decir la deformación unitaria. Tenemos la diferencial de L, que es el cambio de la longitud del objeto, y L inicial, que quiere decir que es la longitud original antes de aplicar la capa. La deformación unitaria no depende del tamaño del objeto, sino de cuánto cambia al respecto a su longitud inicial. Por eso es una medida muy útil para comparar materiales o elementos de diferentes longitudes. Continuamos con el módulo de elasticidad. La fórmula, podemos encontrar la E, que es el módulo de elasticidad. Sigma es conocido como el esfuerzo, que es dado en newton sobre metro al cuadrado. Epsilon es la deformación unitaria. Esta por lo general no tiene unidades. Y A es el área transversal del elemento, que es dado en metros cuadrados. El método de Joule nos dice cuál rígido es un material. Cuando el valor es alto, significa que el material apenas se deforma bajo una carga, es decir, que el material es muy rígido. Un valor bajo indica que es flexible. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, podemos ver como un tipo de tabla, o ellos lo determinan como un tipo de varilla, que está empotrada
puede ser en un muro, está empotrada sobre una base. Y podemos ver la fuerza que se le aplica y el grado de deformación que tiene esto. Eh, la sensibilidad de elegir correctamente el material de los cables es esencial para mantener el equilibrio entre rapidez, rigidez y flexibilidad. Por último, podemos concluir que la importancia de la tensegridad depende de un balance preciso entre los elementos en compresión y elementos en tensión, que gracias a la ley de Hooke podemos predecir cómo se estirarán los cables, que gracias al módulo de Joule podemos seleccionar materiales adecuados y que gracias al análisis de deformación sabemos si la estructura será capaz de recuperar su forma original después de soportar unas determinadas cargas. Es importante saber y comprender el comportamiento elástico de los materiales, pues es clave para dominar el diseño de las estructuras modernas. La tensegridad de una prueba es una prueba viva de cómo la ciencia, el arte y la ingeniería se combinan cuando entendemos bien las leyes fundamentales. Bueno, a continuación vamos a presentar nuestra maqueta, nuestra estructura de tensegridad, así como también vamos a explicar los materiales que se utilizaron para ella y qué fallas y qué observaciones tuvimos en el momento en que estábamos realizando esta estructura. Para esta estructura se utilizaron materiales como cables, se utilizó cinta, se utilizó madera, madera de 5x5, tijeras, destornillador y unos tornillos para sujetar nuestros cables. Y aquí podemos evidenciar el proceso de construcción de nuestro ejercicio de tensegridad, donde para ello necesitamos cortar la madera en partes iguales, de igual forma también cortar nuestros cables en partes iguales y empezar a unir nuestro proyecto con tornillos para que de esta manera quedaran bien asegurados y en el momento de que aplicáramos una carga, estos pudieran soportar. Bueno, y ya para culminar, pues podemos evidenciar que se cargó nuestra estructura de tensegridad con un elemento que pesa 5 kilogramos. Como nos muestran en la segunda foto, se puede ver que todas las cuerdas están haciendo una misma tensión. Todas las cuerdas están haciendo una misma tensión. Y también se puede evidenciar que se está trabajando sobre el equilibrio. El equilibrio de la misma estructura. Por ende, pues la estructura va a poder, soportar una carga, como se muestra ya en la tercera foto, que se evidencia que la estructura soporta una carga de 5 kilogramos. Una cosa que nos pudimos dar de cuenta en el momento que estábamos haciendo el experimento es que obviamente, así como la madera, todo tiene que tener una resistencia óptima para poder soportar el peso de una carga, ya que pues si nosotros tenemos una buena madera, pero si no tenemos unos buenos cables, los cuales son los que van a soportar la tensión, entonces esto puede conllevar a que nuestra estructura colisione y se caiga, porque pues no va a tener los elementos, los materiales que están haciendo la tensión no van a tener una buena resistencia. De igual manera, si tenemos unos cables que son muy fuertes, pero la madera es muy débil, igualmente se nos va a partir. Entonces, digamos que aparte de tener de que los cables traen una buena tensión y que los cables sean de buena calidad, todos nuestros materiales tienen que tener una buena calidad.
ya que pues si alguno de los materiales no es no puede o no llega a soportar nuestra resistencia esperada, puede conllevar a que nuestra estructura colisione, lo cual nos pasó que en el momento que estábamos armando la estructura, se instaló una carga en la parte de encima y el material, uno de los nylons, se reventó. Pero la estructura quedó, la estructura como y los materiales como la madera estaban bien. Pero entonces nos tocó reemplazar esos tensómetros por otro material que fuera resistente. Bueno, como último, damos las conclusiones. Tenemos varias conclusiones de acuerdo al tema de tensibilidad que hemos venido trabajando. Como primero encontramos que la relación esfuerzo-deformación observada confirma el cumplimiento de la ley de Hooke, evidenciando un comportamiento lineal y elástico del material empleado bajo condiciones de carga controlada. También que el módulo de elasticidad obtenida resulta congruente con materiales de baja rigidez. Esta característica es apropiada para sistemas de tensibilidad, los cuales los elementos traccionados deben resistir esfuerzos axiales sin fallar ni alcanzar deformaciones que complementan la integridad estructural. También tenemos que la verificación de los esfuerzos mediante el cálculo del área efectiva y la carga aplicada reafirma la articulación entre los principios de la mecánica de materiales y pues su correspondiente evaluación experimental, consolidando de esta manera la confiabilidad de los resultados obtenidos. También tenemos que la estructura mantuvo su equilibrio y su estabilidad al soportar una carga real, en este caso la adoquín de concreto, demostrando que la distribución de fuerzas entre los elementos sometidos a tensión y compresión fue eficiente y garantizó el funcionamiento adecuado del modelo físico. Eh, Otra conclusión sería que pues el diseño desarrollado presenta potencial de escalabilidad, pudiendo adaptarse al uso de los materiales de mayor resistencia para aplicaciones con prototipos reales o estructuras temporales. Esto que hace especialmente viable en soluciones de bajo peso, como son las cubiertas, las livianas o elementos modulares o sistemas de señalización. Profe, esto sería todo en nuestro trabajo. Muchas gracias.